vamos a compartir un resumen jurídico histórico de las acciones que llevó adelante el doctor Walter de León para buscar justicia en el caso de los fusilados del seccional 20. La decisión de iniciar el juicio la tomó el Partido Comunista del Uruguay. Había pasado mucho tiempo, pero cerca del año 2000 llegó la madurez para abordar el tema de los estrados judiciales. Encontrar el abogado que la llevara adelante fue tan difícil como llegar a la decisión. No era ese tiempo todavía época de juicios contra el terrorismo de Estado. Fue arduo, paciente, perseverante y honorario el trabajo del abogado y también de la militancia del partido. Recordemos que era el inicio del gobierno del Partido Colorado con la presidencia del doctor Jorge Valle. Muchas horas de charla con vecinos del local, largas conversaciones con familiares de las víctimas, reconstrucción de confianzas, búsqueda de archivos judiciales, etc. Fue parte del empedrado trabajo por la verdad y la justicia. Lo que sigue es un resumen de lo principal de una columna del compañero y abogado Walter de León titulada "Se probó la verdad histórica y material sobre los 9 asesinatos de la seccional 20 en el Partido Comunista en 1972. En junio de 2001 se presenta la denuncia penal. El delito de homicidio con los agravantes del caso en nuestra legislación penal prescribe a los 20 años. Sin embargo, en la denuncia se fundamentó, a través de un extenso análisis, que debía interrumpirse el cómputo de la prescripción en el período de la dictadura, ya que no existía justicia. Se agregó un cúmulo de sentencias como jurisprudencia en el ámbito de la justicia civil, entre otras resoluciones como fundamentos expuestos por el doctor Yeltsin Vidart, exdecano de la Facultad de Derecho y prestigioso profesor profesional y gran persona. Correspondió el caso al juez doctor Rolando Bomero y el fiscal actuante fue el doctor Enrique Moller. El doctor Moller, al contestar la vista que le confirió el juez, dice que consciente en que existe la interrupción del cómputo de la prescripción, asimismo, como había sido fundamentado por los denunciantes, también que el caso no está comprendido por la ley de caducidad, ya que ésta abarca los hechos del 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985, y los hechos denunciados son de 1972. Que la responsabilidad de los hechos estaban comprendidos en el cumplimiento de la ley y obediencia al superior, artículos 28 y 29 del Código Penal uruguayo. Con lo que sí algún reproche cupiere debiera ser contra el ministro de Defensa, general Magnani, fallecido en 1987, por lo cual solicita el archivo de las actuaciones. El juez Bomero manda archivar las actuaciones, pero expresa que no comparte el dictamen fiscal, que deben efectuarse indagaciones y que por encima del ministro se encuentra en orden jerárquico el presidente de la República, Juan Manuel Bordaberry. Dos conclusiones: la aceptación por parte de juez y fiscal del instituto de la interrupción de la prescripción en el ámbito judicial penal por no existir justicia legítima en el periodo de dictadura siendo un presidente, confirmado luego por otros jueces y fiscales, que creó jurisprudencia en el orden jurídico nacional. El artículo 1 de la Ley de Caducidad habla que ha caducado la pretensión punitiva del Estado por los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985, durante la dictadura. Con el dictamen fiscal y la resolución judicial mencionada, se confirma nuestra interpretación, que la aplicación de la ley de caducidad sería desde el 27 de junio de 1973 y no como otras interpretaciones afirmaban que la expresión período de facto debía aplicarse a la declaración por parte del gobierno del estado de guerra interno o aún años atrás. El 14 de mayo de 2002 se amplía la denuncia anterior, solicitándose la apertura de la instrucción presumarial, al incorporar nuevos fundamentos jurídicos que creíamos que no habían tenido en cuenta ni el juez ni el fiscal. Esencialmente, nuestro procedimiento penal es inquisitivo acusatorio, al no existir ni policía judicial ni disponer la Fiscalía de elementos legales ni materiales para investigar. El artículo 114 del Código de Proceso Penal dispone que, recibida una denuncia, el juez debe ejecutar prontamente todos los actos necesarios para el esclarecimiento. Si bien el fiscal es el titular de la acción, la potestad de juzgar y de investigar es del juez. Y en la ampliación de la denuncia se pide se investiguen los hechos. Asimismo, se amplían las responsabilidades, indicando como presunto autor mediado de los homicidios al en ese momento presidente Juan María Bordaberry.
Más de 160 ciudadanos, entre ellos senadores, diputados, periodistas, artistas, hombres y mujeres del pueblo, ratifican esta ampliación de denuncia. Fiscal y juez deciden abrir el procedimiento presumarial como si el hecho fuera reciente, aceptándose toda la prueba solicitada por los denunciantes. Es así que concurrieron a la sede a aportar sus testimonios familiares de los asesinados, testigos presenciales, sobreviviente, como el caso de Machado, que aún conserva una bala debajo del cerebro y que entró por la nuca. El escoracero Julio Estela, quien acusa al mayor Humberto Rivero como presunto responsable de varios homicidios por fusilamientos. También el médico que efectuó las autopsias, el juez civil interveniente y el juez militar instructor. Se efectuó una inspección ocular en el local, recorriendo el vecindario, con presencia del juez y peritos que sacaron fotos y recorrieron la zona. Concurrieron más de 20 vecinos, algunos de los cuales vieron los asesinatos. Vieron cómo dejaron morir a los heridos, desangrándose en la vereda. Contaron con detalles las atrocidades. Algunos vecinos quedaron con problemas psíquicos hasta hoy por el impacto de la brutalidad de los crímenes que presenciaron. En la indagatoria fue declarar el entonces presidente, luego dictador, Juan Manuel Bordaberry, quien intentó salvar su responsabilidad, declarando que conocía la versión de esos hechos por informe verbal que le narró el entonces jefe de inteligencia, coronel Ramón Trabal, asesinado en Francia durante la dictadura en Uruguay, en un operativo confuso y jamás aclarado. Asimismo, se efectuó por primera vez en el país una investigación a través del método de la autopsia histórica por parte del doctor Hugo Rodríguez, médico forense, en que quedó absolutamente aprobado que todas las heridas y homicidios fueron provocados por las armas de las fuerzas conjuntas, inclusive la del capitán Alfredo Busconi, herido en el hecho y que estuvo 2 años en coma hasta su muerte. Luego de arduas actuaciones y trámites, se logró encontrar el expediente del juez militar interveniente, el coronel Machitelli. El juez Bomero solicitó al Ministerio de Defensa que concurrieran a declarar a la sede de los militares y policías que actuaron en los hechos, cuyos nombres surgen del expediente militar de 1972. No se logró. En aquel momento que concurrieran como testigos, más aún en alto miembro del Ministerio de Defensa de Jorge Valle, dijo públicamente que no iban a ir, porque el caso estaba dentro de la ley de caducidad, contrariamente a lo decidido por la justicia. En el expediente quedó absolutamente probada la verdad histórica y material, y es que a los 8 ciudadanos, frente amplistas y comunistas, y al capitán Busconi, los asesinaron las fuerzas conjuntas. Sin provocación o ataque alguno, y sin que se pudiera alegar defensa propia, como dijeron en el comunicado militar de la época. Ahora queda identificar a los responsables. Esa es la tarea de la justicia penal. El expediente fue archivado sin perjuicio, a la espera de más información para recibir la indagatoria. Hoy se trabaja intensamente para aportar nuevos elementos y desarchivar la causa. Hace falta que se desclasifique información y se identifiquen a los responsables. La reparación es importante, la reconstrucción de la memoria también. No descansaremos hasta que se haga justicia. ¡Salud!